Bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho con mucho cariño y esfuerzo para que usted se actualice en los temas importantes de nuestra profesión. Y bueno, en estos momentos estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema muy importante. El tema es las aseveraciones que tenemos que preparar, los que hacemos la preparación de estados financieros, en informes financieros, porque esto es un proceso muy importante para la auditoría y también para los usuarios externos de la información financiera. Y para eso tenemos por acá, y estamos muy contentos de recibir a Alfredo Mata Acuña, quien es contador público autorizado. Además de eso, él fue jefe fiscal administrativo en el Colegio de Contadores Públicos, ahorita es auditor de SINAES. Y además de eso, en este momento, él es presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Alfredo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, ¿y usted, don Kevin? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias a Dios. Todo bien, por dicha. Bienvenido al Colegio de Contadores Privados. No, gracias a ustedes más bien por la invitación y yo pues gustoso de estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias por sacar el tiempo. Y bueno, aquí para nosotros los contadores privados es muy importante que aprendamos y entendamos lo importante que son las aseveraciones en la preparación de la información financiera. Sí, de hecho, bueno, don Kevin, es un tema que nos concierne, digámoslo así, a las dos partes, ¿verdad? Tanto a lo que es el preparador de la información financiera, los contadores, en general la administración de una entidad, y a los auditores externos, inclusive a los auditores internos cuando desarrollamos un proceso de auditoría financiera dentro de la organización a la que pertenecemos. Es algo que tiene que ver con cómo hacemos una función, primero en apego a las normas y después una función más eficiente para los fines que persigue la preparación de información financiera y la auditoría de estados financieros. Recordemos que aseverar, vamos a hablar de aseveraciones de la información financiera, aseverar es asegurar. Asegurar que algo se está haciendo conforme a un criterio, conforme a una norma. ¿Y asegurarlo a quién? Asegurarlo a los diferentes usuarios, en este caso que va a tener la información financiera, juntas directivas, asambleas, inversionistas, acreedores y demás usuarios, autoridades reguladoras incluso. Entonces, esas aseveraciones, en aras de aseverar que esa información financiera cumple con ciertos criterios que son básicos para fundamentarla, para sustentarla, los preparadores de información financiera tienen que revisar en sus marcos de información financiera que les apliquen en esa preparación, cuáles son esas características que debe cumplir la información financiera. Por ejemplo, el marco conceptual de las NIF, ¿verdad? Que es un capítulo aparte dentro de todo lo que son las normas internacionales de información financiera, nos da ciertas pautas y ciertos objetivos que tiene que cumplir la información financiera. Tal vez no habla explícitamente de cuáles son puntualmente esas aseveraciones, y ahorita vamos a ver a dónde sí las podemos ver puntualmente, pero ese marco conceptual de las NIF nos habla de que la información financiera tiene que ser representación fiel de las transacciones y de los saldos que conforman los estados financieros, y una representación fiel quiere decir que se está reflejando la sustancia de esas transacciones, ¿verdad? Por otro lado, nos dice que la información financiera tiene que ser relevante, tiene que ser objetiva. Entonces, todas esas características nos llevan a que esa información financiera tiene que cumplir con los atributos que sí están explícitamente detallados en la norma internacional de auditoría 315, que esa norma es la norma que tiene que ver con el conocimiento de la entidad, su entorno y su sistema de control interno como parte de las actividades que hace el auditor. En esa norma 315, se nos dice que la información financiera tiene que cumplir ciertas afirmaciones o ciertas manifestaciones, que son también un sinónimo de las aseveraciones, y las divide incluso en categorías: afirmaciones o aseveraciones sobre los saldos de los estados financieros,
sobre las transacciones que dan sustento o que dan lugar a los saldos, e incluso sobre la información financiera a revelar. Hay ciertas características o aseveraciones que los auditores van a evaluar. Recordemos que esa es la responsabilidad del auditor, evaluar o examinar aquella información que un preparador realizó, ¿verdad? Entonces, ahí sí, en la norma de auditoría 315 nos menciona cuáles son esas características o esas aseveraciones. Por ejemplo, se nos dice que la información financiera debe ser íntegra. El ser íntegra quiere decir que ahí en ese saldo o como parte de esa transacción se está registrando todo lo que tiene que cumplir con una definición de la partida en la cual se está registrando. Que todo lo que se está registrando como activo fijo, por ejemplo, cumpla con la definición, con sus características de reconocimiento, de medición, que corresponde a un activo fijo, así con los inventarios, así con las cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿no? Sí. Para recabar un poquito lo que estamos hablando, estimados colegiados, vea qué importante lo que el compañero Alfredo Mata Acuña nos dice en esta primera parte. Nosotros tenemos que preparar la información con base a ciertos principios, ¿verdad? ¿Los puede repetir? ¿Qué son? Que son la integridad, la existencia, la exactitud, la evaluación, los derechos y obligaciones y la presentación. Fundamentalmente. Y eso me hace recordar, porque usted ahora menciona la norma de auditoría 315, y entonces vea cómo ya se relaciona, ¿verdad?, las normas internacionales de información financiera con las normas internacionales de auditoría. Me recuerda cuando uno estudiaba que le decían, vean, hagan las cosas pensando en que ustedes los van a revisar o los van a auditar. Entonces uno tiene que preparar todo pensando en eso, ¿verdad? Puede ser un auditor externo, claro. Puede ser un auditor interno, puede ser un auditor fiscal de la administración tributaria, puede ser alguna entidad como la SUGES y todo, dependiendo del área en que estemos, o puede ser un miembro de junta directiva que de repente quiera ver algo. Y vea qué interesante, Alfredo, muchos contadores independientes incluso contratan contabilidades a Estado y llevan una contabilidad tal vez muy sencilla, entran en esa zona de confort y de repente el dueño se ocupa un estado financiero y no sé qué, y lo ocupo para el banco, para un préstamo, o porque me van a subir la tasa y todo el asunto. Entonces se encuentran que tal vez no han hecho las cosas como usted acaba de decir, ¿verdad? Exactamente, y es que a eso iba también. Un momentito nada más, aprovechar y agradecerles a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfume, que muy amablemente nos ayudan a que tengamos estos espacios para los colegiados. Continuamos. No, y a eso iba también, la relación que encuentran las normas, ¿verdad? Porque las normas no tenemos que verlas de forma aislada o de forma independiente, o sea, no tenemos que interpretar que hay normas de información financiera que aplican las administraciones de las entidades nada más y que hay normas de auditoría que solamente le toca aplicar a los auditores. No, las normas se complementan y hay que verlas integralmente. Como dice usted, a la hora de preparar información financiera, un colega contador, en general la administración de la entidad que es la responsable, tiene que prepararla observando los requerimientos que las normas de información financiera les exigen para preparar esa información financiera y lo que indica el marco conceptual respecto a las características que tiene que tener la información financiera. Pero también siendo visionarios, llamémoslo de esa manera, en cuanto a qué va a ser sujeto de evaluación o de examen al momento en el que se me haga una auditoría de esa información financiera, y es ahí entonces donde tengo que observar una norma que eventualmente me van a aplicar en ese examen, como es la NIA 315, donde ahí están detalladas y explícitas las aseveraciones. Las aseveraciones de las que comentaste ahora, la integridad, la exactitud, la existencia, todas las demás, son las principales, ¿verdad? Sin embargo, como te digo, la NIA 315 establece la existencia de otro tipo de aseveraciones también. Por ejemplo, el corte de operaciones, la clasificación de la información financiera, entre otras. Entonces, por decirlo de alguna manera, el preparador de información financiera tiene ahí, en esa NIA 315 de muy fácil acceso, que nos habla en un lenguaje, si bien técnico, bastante comprensible, cuáles son
esas características que eventualmente van a ser sujetas de examen por parte del auditor externo. Y eso le permite a ese preparador de esa información financiera poder anticiparse, ¿verdad?, de una forma proactiva, ir verificando que el proceso de registro, el proceso de reporte, el proceso de emisión de los informes financieros cumplan en cada saldo, en cada transacción, con esas características. Además, ¿verdad?, si lo queremos ver tal vez un poco más allá, podría ser una buena premisa o una buena base para los colegas contadores para identificar áreas fuertes dentro de lo que es el proceso de registro y emisión de información financiera y áreas de mejora, áreas que requieren un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque sabemos que la información financiera tiene que cumplir con todas esas características, ¿no? Y las retomo: ser íntegra, ser exacta, es decir, que no solo registrar lo que tiene que registrarse según su definición, sino que sea por el importe exacto, ¿verdad?, debidamente sustentado, que exista, es decir, poder ir a verificarla físicamente, si estamos hablando de un activo, de un inventario, poder corroborarla en un estado de cuenta, en documentación de respaldo, que esté adecuadamente evaluada, ¿no?, que si es sujeta de algún tipo de ajuste de evaluación, deterioro, obsolescencia, pérdida, etcétera, esté adecuadamente evaluada, que pertenezca a la empresa, que la empresa tenga derechos y obligaciones sobre ella, es decir, que no estemos registrando obligaciones que no nos corresponden o que estemos registrando activos que no son propiamente de la empresa, sino a veces se confunde, ¿verdad? El dueño, el accionista puede venir a decir vamos a registrar esta propiedad aquí, este vehículo acá, cuando tal vez no es de él, o sea, cuando tal vez es más bien propiedad de él personalmente, pero él no es la empresa. Son personas diferentes, exacto, ¿verdad? Y además que esté adecuadamente presentada, ¿no?, que cumpla con los requerimientos de presentación que ya las normas de información financiera nos establecen. Entonces, ve que esas son las principales aseveraciones que el preparador de información financiera tiene que procurar, sí, ¿verdad?, que cumpla. Y con base en eso, se puede hacer un análisis y se debería de hacer un análisis al interno de las organizaciones y decir, bueno, lo que estoy haciendo hoy, ¿verdad?, para asegurarme que la información que estoy preparando cumpla con esta serie de características, ¿es suficiente para todas las partidas de los estados financieros o me hace falta algo? ¿Me hace falta algún control? ¿Me hace falta alguna verificación? ¿Me hace falta alguna actividad que quizá estoy omitiendo, ¿verdad?, para sí, llegar a esa sana práctica? Y ahí quería hacerle un comentario, porque, bueno, estábamos hablando de las transacciones y los saldos que están en las cuentas, y hemos visto que, bueno, hay transacciones que nosotros respaldamos con documentos, por decirlo así, externos, una factura que me emitieron externamente y todo, pero hay muchas transacciones internas que no necesariamente tienen un documento externo, pero que sí tienen un cálculo, como lo es la depreciación, por ejemplo. Así es. O alguna evaluación por diferencial cambiario o algo así. Pero aquí interesante, yo me acuerdo que en los años 90, cuando yo estudiaba en el ISAE, estudié una parte de mi carrera, en lugar de decir transacciones externas e internas, nos decían transacciones económicas y transacciones contables. Ajá. Contables, aquí tengo los documentos, económicas. Muchas, como por ejemplo esta, ¿qué le parece a usted esto? Resulta que hay muchas entidades sin fines de lucro que ahora se han visto con la necesidad de todavía formalizar más sus operaciones. ¿Por qué? Porque están recibiendo plata de empresas muy grandes y les piden una auditoría para ver qué hicieron con los millones que le dieron y todo el asunto. Entonces, esas entidades sin fines de lucro a veces puede ser un comedor de niños, puede ser lo que sea. Entonces, muchas personas de las universidades, por cierto, que se me fue a decir que usted es profesor universitario también, ¿verdad? La presentación. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí, ¿verdad? Tiene un currículum muy amplio. Bueno, ustedes envían a sus estudiantes a que hagan TCU. Entonces, estas entidades, estuvimos hablando un día de que reciben personas que lavan platos o que hacen un montón de cosas. Es decir, eso es mano de obra. Sí. Ahí tenemos una transacción económica, no necesariamente contable porque no tenemos documentos, pero que nosotros deberíamos de alguna forma mostrar.
Entonces me decían, pero ¿y cómo? Bueno, muy sencillo. ¿Qué es lo que hizo esta persona? ¿Cuánto es el TCU? 180 horas, no me acuerdo. Bueno, eso depende de la U, depende de si es una universidad pública o privada. Por lo menos en las públicas son 300 horas. ¿300 horas? Sí, en universidades públicas al menos. Ok, bueno, no importa, 300 horas. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona llegó e invirtió 300 horas lavando platos? Entonces me dice, bueno, son lavando platos. Bueno, ¿cuánto vale la hora de una persona que lava platos según la tabla de salarios? Vale tanto por 300. Entonces es necesario registrar esta operación, que sería una donación, se registra como una donación, ingreso por donación. Así es. Y de esa forma, entonces, la contabilidad muestra cosas muy importantes. Así es. Vimos también que llevan en otro tipo de ¿cómo se llama?, de entidades, llevan un buen mueble, llevan cuestiones que no las están registrando. Al final tal vez las donan o las venden, pero también debería entrar un inventario contra un ingreso por donación. Claro, por supuesto. Y es eso, ¿verdad? Que tal vez ese tipo de transacciones no se le está dando el trato adecuado. Finalmente todo es evidencia. Finalmente todo va a contar a la hora de hacer un examen de información, hablando yo desde el punto de vista del auditor, pero también cómo garantizo que se está reflejando la esencia de lo que se hace financieramente hablando en las organizaciones, ¿verdad? Quizá esa mano de obra que se recibió de parte de estas personas que la donaron como parte de un trabajo universitario o alguna cuestión así, es eso, es una donación, pero por eso no tiene que prescindirse de la sana práctica de registro y del soporte de ese registro. No es registrar por registrar. Y por eso evidencia, entre otro montón de cosas que es evidencia, son todo lo que tiene que ver con tablas de costeo, con todos los sistemas de costeo que podemos utilizar en las organizaciones para finalmente llevar eso a la contabilidad financiera. Y se pueden establecer ese tipo de estimaciones. ¿Quién dice que la contabilidad también no se basa en juicios y estimaciones? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, de alguna forma... Máxime si son reales, ¿verdad? Por supuesto. Y de alguna forma tenemos las bases para poder hacer ese cálculo. Tenemos cuánto es el costo de un operario haciendo esa labor, sabemos cuántas horas invirtió en eso, sabemos cuántas personas fueron y podemos hacer un cálculo o una estimación fiable o lo suficientemente fiable para poder respaldar eso. Entonces, si un auditor llega, por lo menos si yo llegara ahí a hacer esa auditoría y me encuentro con un registro que si pido documentación no me parece verla, no me parece identificarla o no existe, definitivamente ahí tenemos una deficiencia o tenemos una debilidad en asuntos de exactitud, en asuntos de evaluación incluso, ¿verdad? Porque es algo que bien podría respaldarse con todas las variables que pueden ser probadas. Sí, y bueno, aprovechar para invitar a nuestros queridos colegiados para que estén al tanto del Congreso de Normas Internacionales que vamos a tener en noviembre. Vamos a hacer incluso rifas para que usted esté atento y tal vez pueda pegarse un campo y que de esa forma obtenga un diploma, un título de actualización y que esté pues atento a esto. Estamos hablando de aseveraciones en la preparación de la información financiera con Alfredo Mata. Y bueno, Alfredo, sobre estas aseveraciones, yo creo que nosotros los contadores privados hemos venido creciendo. Definitivamente, vieras que aquí en el colegio hemos visto que ha habido un incremento de la formalidad que se ha dado por varios aspectos. No sé qué piensa usted, se ha dado por varios aspectos que son, por ejemplo, instituciones que están exigiendo más, públicas o incluso privadas, instituciones que se han preparado más a nivel tecnológico, ¿verdad? Hablemos de un ATV, hablemos de que las declaraciones ahora son digitales. No sé si usted se acuerda cuando antes usted hacía una declaración y la administración tributaria duraba hasta años en redigitarla, y ya cuando la digitaba, si es que entendía los números, ¿verdad? Que hacíamos, entonces ya prescribía. Tenemos lo que es factura electrónica por otro lado, ¿verdad? Que hizo que todo el mundo tuviera que
formalizarse más. Y la técnica, la normativa y todo ha hecho que... Sí, por un lado yo creo que el factor tecnológico, ¿verdad?, ha influido bastante en que existan ese tipo de controles cruzados, ¿verdad?, que se hace más difícil, gracias a Dios, evadir responsabilidades. Por otro lado, el tema de mayor normativa o más normativa que regula la práctica no solo de quien prepara y aprueba y autoriza la información financiera, sino también de quien la examina, que es el auditor. Creo que tenemos ahora mucho más normativa, más útil, que se está divulgando mucho más, también ayudado por la tecnología, que ahora es tan de fácil acceso llegar a toda esta normativa. Y también creo que un tema de conciencia de los profesionales, ¿verdad?, tanto de los contadores privados que elaboran esa información financiera, de los administradores que la aprueban y del contador público que la audita. Creo que es un tema de conciencia. Por lo menos, hablando tal vez un poco del otro lado, del Colegio de Contadores Públicos, ¿verdad?, al que yo también estoy agremiado, normativamente se capacita mucho a la gente, ¿verdad? Sí, claro. A nuestros colegiados. Ahora no es obligatorio hasta ir presencialmente a las capacitaciones, sino que también se puede acceder a ellas de forma remota, de forma asincrónica. Incluso puede usted entrar al canal de YouTube a verlas. Y bueno, estimados colegiados, en este momento, todos los que pongan en la parte de comentarios, yo quiero ir al Congreso Internacional de la Norma para Pymes, estará participando para que pueda venir presencialmente aquí al colegio a 2 días de capacitaciones en este importante congreso que tenemos en noviembre. Así es que coloque de una vez, yo quiero ir al congreso para que participen. Estamos con Alfredo Mata hablando sobre la importancia de las aseveraciones en la preparación de la información financiera. Gracias, don Kevin. Muy bien, entonces, este tema que nos incumbe a ambas partes, tal vez hablándolo en esos términos, preparadores de información financiera y quienes finalmente la examinan, los auditores externos, yo creo que tenemos que buscar la forma en la cual el trabajo se hace de una forma más eficiente, de una forma incluso hasta más práctica, ¿verdad? Yo creo que en esto usted podría coincidir conmigo que los recursos que tenemos siempre son limitados, ¿verdad? Sí. El tiempo siempre nos juega en contra, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la mejor forma de cómo hacer las cosas, de forma tal que sea práctico, que sea y que nos asegure cumplir con el objetivo finalmente del trabajo. Entonces, recordemos que en auditoría, tal vez para recordarle a los colegas contadores, bueno, desde el lado de la auditoría, cuál es la implicación que lleva el tema de las aseveraciones y por qué es tan importante que desde el origen de la información financiera, esta asegure su cumplimiento. Recordemos que en auditoría hacemos un proceso inicial que tiene que ver con el conocimiento de la entidad, con la identificación y con la valoración de riesgos, que llamamos en auditoría riesgos de incorrección material. Que esos riesgos no son más que la combinación del riesgo inherente y del riesgo de control, ¿verdad? ¿Y podría explicarles a ellos qué es incorrección material? El riesgo de incorrección. El riesgo de incorrección material es el riesgo o la posibilidad de que un saldo de los estados financieros o una transacción tenga un error o una omisión por involuntaria o voluntaria incluso, que pueda incidir negativamente en la percepción de los usuarios de esos estados financieros, ¿verdad? Porque al ser importante y al no ser corregido eventualmente, podría cambiar la opinión del auditor sobre esos estados financieros. Entonces, a toda costa hay que tratar de mitigar ese riesgo. Entonces, ese riesgo de incorrección material es la combinación, te decía, del riesgo inherente, que es aquel que va a existir siempre, ¿verdad? Como cuando uno sale y se monta en el carro, empieza a manejar, el riesgo inherente que hay ahí es, Dios quiera no, ¿verdad?, colisionar o que lo colisionen a uno. Eso es algo que uno no se puede quitar
de ninguna forma, ¿verdad? Simplemente uno toma las previsiones del caso para asegurar una conducción exitosa, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos a determinar qué es lo que se está haciendo en las organizaciones para poder mitigar, con su sistema de control interno, para mitigar que ese riesgo inherente que ya de por sí existe y que nunca va a ser cero, para que no llegue a convertirse en un problema real, ¿verdad? Entonces los auditores, en ese proceso de planificación de la auditoría, obtenemos ese conocimiento de la entidad, ese conocimiento del sistema de control interno, para identificar esos riesgos inherentes y para identificar otros riesgos que pueden estar afectando el proceso de emisión y de preparación de la información financiera. ¿Cómo hacemos esa identificación de riesgos? Lo hacemos a nivel de los estados financieros tomados como un todo, ¿verdad? Que por excelencia un ejemplo sería determinar si la entidad tiene riesgo de cumplimiento con el principio de negocio en marcha, algo que afecta a todos los estados financieros, pero también lo hacemos, identificamos riesgos a nivel de aseveraciones, es decir, a nivel de cada cuenta de los estados financieros y dentro de cada cuenta a nivel de cada aseveración, de forma tal que cuando yo me entrevisto con la persona que conoce el teje y maneje de la emisión de información financiera, además de saber, además de obtener ese entendimiento de cómo funciona el proceso de tesorería de inicio a fin, de cómo funciona el proceso de activo fijo de inicio a fin y todos los demás procesos que pueden intervenir en los estados financieros, paralelamente yo voy a ir identificando qué riesgos inherentes o qué riesgos de lo que estoy obteniendo información puedo identificar a nivel de esa partida de los estados financieros y lo voy a relacionar con una aseveración, ¿verdad? Voy a relacionar si el riesgo de malversación del efectivo en esa cuenta podría estar relacionado con la integridad, con la existencia, con la exactitud del efectivo, por ejemplo, si el riesgo de deterioro del activo fijo puede estar relacionado entonces con la evaluación y con la presentación eventualmente, y así sucesivamente en cada partida o en cada cuenta. Entonces, que el preparador de la información financiera sepa que ese va a ser el objetivo, ir identificando riesgos a nivel de aseveración, y más importante todavía, que durante esa indagación el profesional en auditoría le va a consultar y se va a tratar de asegurar, sea por esa indagación o por otros medios que establecen las normas, sobre los controles que hoy por hoy tiene la administración diseñados y en operación para mitigar la ocurrencia de esos riesgos, ¿verdad? Entonces, a veces uno en auditoría está expuesto a muchísima información, ¿verdad? Uno tiene que procesar mucha información en muy poco tiempo que tiene para hacer la auditoría, ¿verdad? Realmente eso es muy retador. Y llega el momento en el que alguien puede sentirse abrumado, ¿verdad? De esa cantidad de información en tan poco tiempo. Entonces, una buena forma para los profesionales en auditoría, también para que los colegas contadores lo tomen en cuenta, es encontrar la forma de sistematizar cómo ese procesamiento de información puede irse dando. La mejor forma es estructurar, dicen que los contadores somos muy estructurados, estructurar esa entrevista, esa indagatoria, con base en las aseveraciones, de forma tal que en un proceso de indagación, tal vez sentados uno frente al otro, indagando cómo funciona un proceso, podamos ir chequeando que hemos cumplido indagando cómo la administración de la entidad se asegura de que las aseveraciones de su información financiera han sido cumplidas y que después de toda esa indagación y de esa entrevista pues no vayamos a correr el riesgo de que se nos quedó algo por fuera y hay que hacer un reproceso, y es lo que te decía, tratar de hacer el proceso mucho más eficiente. Entonces es una buena manera, sabiendo que así es como el auditor externo, ¿verdad? El contador público autorizado, va a identificar y a valorar los riesgos. Finalmente, eso va a tener un impacto porque quiere decir que dentro de una misma cuenta del estado financiero
pueden haber diferentes niveles de riesgo. No es lo mismo el riesgo que voy a tener en la existencia del inventario que lo que voy a tener en la evaluación, porque puede ser que durante la indagatoria y la revisión documental y los procedimientos que el auditor determine pertinentes, se haya identificado que el inventario, en cuanto a su existencia, goza de buenos controles y que además son efectivos, que están bien diseñados y que están bien implementados. Pero quizá durante esa indagatoria y esa revisión documental de evidencia, podríamos llegar a determinar que en evaluación se están quedando un poquito cortos, es decir, que no están siguiendo las prácticas que establecen las normas para determinar la obsolescencia, para calcular o determinar la obsolescencia o el deterioro de los inventarios. Entonces tenemos más riesgo en la evaluación que en la existencia. Que en la existencia y el control de la existencia. Exactamente. Y finalmente eso, ¿a qué lleva al auditor? A enfocarse principalmente, ¿verdad? O con un mayor grado de alcance en aquellas aseveraciones que tienen un mayor riesgo de incorrección material. Es decir, aquel riesgo que además de inherente, tiene un riesgo de control alto. ¿Por qué? Porque los controles de la administración no son suficientes para detectar o para prevenir el error, o porque del todo no existen. Entonces el auditor se va a enfocar ahí. No quiere decir que va a dejar de auditar toda la cuenta, porque sí tiene que hacerlo, pero en aquellas áreas donde hay un mayor riesgo asociado, los procesos van a ser más extensos, más amplios. Posiblemente si selecciona una muestra para un procedimiento sustantivo para esa aseveración, la muestra va a ser más extensa, voy a requerir más elementos y voy a ser mucho más riguroso al valorar la fiabilidad de esa evidencia que, por ejemplo, las muestras que solicitaría para validar la existencia de ese inventario. Entonces, igualmente, ¿verdad? A los colegas contadores, ¿verdad? Los que preparan información financiera, tener ese adecuado control interno, aseveración por aseveración, finalmente les va a permitir que los riesgos de incorrección material, una vez valorados por el auditor, estén en un nivel lo más bajo posible y que los procesos de auditoría fluyan mucho más normales, mucho más pacíficos, por llamarlo de alguna manera. Sí, y bueno, estimados colegiados, espero que a ustedes esto les haya como ampliado el espectro de visión cuenta por cuenta, lo que tiene que ver con aseveraciones, porque al menos a mí me encantó ese ejemplo del montón que hay, en donde Alfredo dice, bueno, hablemos de la cuenta de inventarios. Entonces Alfredo dice, puede ser que la cuenta de inventarios, haciendo una revisión rápida, veamos que goza de buenos controles. Entonces en la parte de la existencia hay buenos controles, pero por otro lado vemos que la evaluación no está tan así. Tan documentada. Probablemente la evaluación, la forma de evaluarlo, la forma de calcularlo no está tan bien. Entonces vean como una parte sí y otra parte no. Entonces el auditor podría meterse a revisar esto y así aplicarle las aseveraciones que tengan que ver con la parte de evaluación. Así es, por eso el proceso de planificación es tan importante en una auditoría. Es como construir una casa, ¿verdad? O una edificación. Si no hay un buen cimiento, todo lo que usted construye arriba tiene el riesgo de venirse abajo. En auditoría igual, el cimiento, que es la planificación, saber a dónde el auditor se va a enfocar con los escasos recursos que tiene y el tiempo limitado, que sabemos que siempre hay, a dónde el auditor va a enfocarse, porque es el punto de partida para entonces continuar a la fase de ejecución de la auditoría, diseñando y aplicando los procedimientos sustantivos o analíticos de auditoría para poder asegurar razonablemente, ¿verdad?, que ese riesgo de incorrección material se encuentra debidamente administrado y mitigado en un nivel aceptablemente bajo, que es finalmente lo que buscamos en auditoría con la seguridad razonable. Bueno, estimados colegiados, recuerden que por favor haga su comentario para que pueda participar y pueda ganarse un espacio en el Congreso de la Norma Internacional para Pymes que vamos a tener en noviembre y que pueda actualizarse. En estos momentos le vamos a solicitar a Alfredo que se despida de ustedes con un último mensaje que tiene que ver con las aseveraciones para que nosotros, los preparadores de la información, lo tomemos en cuenta y por supuesto agradecerles a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Alfredo.
Una vez más, muchas gracias al Colegio de Contadores Privados, a don Kevin, por la invitación para estar aquí con ustedes el día de hoy. A todos los que nos siguieron, muchas gracias también. Como conclusión, podríamos decir que las aseveraciones de la información financiera es un asunto que nos concierne tanto a los preparadores de la información financiera como a quienes examinamos la evidencia que sustenta esa información financiera y sus aseveraciones que corresponden. Es una forma de hacer el trabajo más eficiente, más ágil, no solo para el auditor externo, sino también para los mismos preparadores de información financiera, para garantizar que desde el origen del registro y de la presentación y emisión de esos informes, esta cumpla con esos criterios o esas características que debe cumplir la información financiera, lo cual definitivamente va a presentar una visión congruente con lo que el auditor va a examinar posteriormente. Eso sin duda alguna nos permite uniformar criterios, nos permite llevar a cabo una revisión mucho más fluida y nos permite además identificar tanto áreas fuertes como áreas en las que requerimos mejorar en temas de control interno, en temas de prácticas que la organización tenga que implementar. Entonces, esa sería la recomendación. Nuevamente les agradezco el espacio y muchas gracias. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos de su tiempo y por supuesto por compartir su conocimiento. A todos ustedes, entonces, muchas gracias para los que participaron. Y además de eso, recordarles que estén atentos a nuestras redes sociales para que esté al tanto de todo lo que nuestra amada institución, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, tiene para ustedes. Y agradecemos a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfilm. La Comisión de Divulgación de la Profesión Contable trabaja para usted. Somos una comisión con el propósito de proyectar al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y a sus agremiados hacia nuestras comunidades. Incentivando la importancia de nuestra profesión hacia las pymes, cámaras de industria, asociaciones, juntas de educación, cooperativas, todas las personas con actividad lucrativa y la ciudadanía en general. Los invitamos a ser parte del proyecto de alfabetización de la lectura e interpretación de los estados financieros y así promover la importancia de tener un contador privado incorporado en cada negocio. Sea parte de nuestros capacitadores ad honorem y juntos podamos crear la cultura para que el contador privado incorporado sea un asesor de confianza y un aliado para el desarrollo de su empresa.